mientras resolvemos la cuestión, quiero agradecer por dos instituciones. Por un lado, quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Matanza que podamos abrir con este espacio, ¿sí? Y por otro lado, quiero agradecer a los expositores que aceptaron amablemente poder compartir este espacio de discusión para tratar de constituir esta actividad como un espacio de reflexión e intercambio de miradas y perspectivas en este contexto tan particular que nos invita a reflexionar y a poder discutir respecto a este advenimiento de las distintas formas de aislamientos y cuarentenas en cada uno de nuestros países. Y tal como lo mencionaba antes la investigadora Briseida, esta idea de que podamos justamente a partir de la virtualidad promover nuestras distintas actividades. Si les parece, vamos a comenzar y en tal caso luego podemos ver el video institucional. Le voy a dar paso a la profesora Ana Vidiña, magíster de análisis del discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dedicada a la docencia y gestión de la investigación universitaria y actualmente es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Matanza. Podemos comenzar entonces, le doy la palabra a Ana Vidiña para que pueda hacer la apertura. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Hace un ratito cuando charlábamos informalmente con los expositores decíamos, bueno, este es un espacio que realmente nos ofrece la tecnología, contar con Briseida desde Panamá, con Karina desde Uruguay y con Mario y con Juan, que están un poquito más cerca, pero que muchas veces las agendas no nos alcanzan, no nos permiten estos encuentros. Realmente para nosotros es todo un lujo y una oportunidad de trabajo, una oportunidad de reflexión y también una oportunidad para hacer propuestas. Este contexto de aislamiento físico no nos impide el aislamiento social y en ese sentido entonces creemos nosotros que es una gran oportunidad. El tema del panel, fundamentalmente, que tiene que ver con la generación del conocimiento, la pregunta que nos hacemos todos y en las que estamos trabajando, y que la universidad está trabajando particularmente, es, bueno, ¿cómo se produce conocimiento durante la pandemia? ¿Cuál es el conocimiento que hay que producir? ¿Cuál es la utilidad de ese conocimiento? ¿Qué desarrollos hay que realizar? Nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Matanza, como el resto de las universidades del país, y entiendo que del mundo, están justamente trabajando para dar respuestas a estas necesidades que se plantean en la urgencia del aislamiento, en la urgencia del virus, y en ese sentido estamos planteando desarrollos desde la ingeniería, desde la salud, pero también ahora ya casi a esta altura de la pandemia pensando en la pospandemia, en qué va a pasar con las organizaciones, qué está pasando con las organizaciones de la sociedad civil, qué está pasando con las empresas, qué elementos, qué herramientas necesitan las empresas, las pymes, para seguir desarrollándose, qué va a pasar con la educación, qué está pasando y qué va a pasar después de la pandemia. Bueno, todas estas cuestiones, en estas cuestiones estamos trabajando, y esto tiene que ver con lo urgente, y entonces la otra pregunta sería, bueno, ¿qué hay que hacer con lo permanente, con lo que no es tan urgente, pero que tiene que sostenerse en el tiempo, porque muchas veces es la base de esta urgencia? Y sumado a este planteo, hoy además convocamos y llamamos a la categoría de género. ¿Cuál es el lugar de la mujer? ¿Cuál es el lugar de la investigación? De las mujeres que participan en investigación. Se trata de cantidad, se trata de calidad. En todo caso, la calidad, ¿dónde está? La perspectiva que plantea la mirada femenina está en la investigación, sigue estando, y seguramente es un desafío mostrarla y es un desafío mirar los objetos de investigación desde otros lugares. En ese sentido también estamos trabajando desde la universidad y nos pareció oportuno en este panel de discusión escuchar otras voces, escuchar otras miradas de diferentes formaciones, de diferentes países,
para construir entre todos un conocimiento que nos sea útil tanto a las instituciones, tanto a la universidad, como al resto de las instituciones que forman parte y que están participando en este encuentro. Bueno, en ese sentido, otra vez les agradezco mucho a Karina, a Briseida, a Mario, a Juan, por brindarse, por participar acá con nosotros hoy. Y bueno, estoy expectante por escucharlos y para que podamos debatir y podamos entender, tratar de entender mejor la situación en la que estamos atravesando, siempre desde la perspectiva de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Viriña. Vamos ahora sí a dejar el espacio entonces para que pueda hacer la apertura desde la red de metodología a Juan Piovani, que es doctor en metodología de las ciencias sociales por la Universidad de Roma y máster en métodos avanzados de investigación estadística de City University de Londres. Es profesor titular de metodología de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET en el IDIX, y es coordinador de la Red Latinoamericana en Metodología de las Ciencias Sociales. Gracias, Juan Piovani, por participar y te dejamos la palabra. Gracias, Angélica. Buenos días a todos y todas. Para mí es un gran honor compartir este espacio con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de La Matanza, a la profesora Ana Viriña, secretaria de Ciencia y Técnica de la universidad, y muy especialmente al nodo RedMet de la Universidad de La Matanza, coordinado por la doctora Angélica Alsena, por haber organizado este evento, y también un agradecimiento muy especial a las y los panelistas que nos acompañan, la doctora Karina Battiani, de la UDELAR y secretaria ejecutiva de Claxo, el doctor Mario Peceni, vicepresidente de CONICET, director de CONICET por Ciencias Sociales y profesor titular en la UBA, y la doctora Briseida Barrante Serrano, integrante del comité directivo de ALAS y profesora en la Columbus University de Panamá. Son presentaciones muy breves porque ya van a ser presentados como corresponde oportunamente cuando se damos la palabra. Quiero decir que el tema que nos convoca es un tema que en la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales consideramos fundamental. Creo que, tal como ha sido planteado, tiene una primera dimensión muy importante que tiene que ver con la producción de conocimiento en el contexto actual de aislamiento, que nos impide llevar a cabo el trabajo de campo como habitualmente lo realizamos, y esto plantea enormes desafíos metodológicos, y por otro lado, por supuesto, el tema central de géneros. En este sentido, yo quiero recordar o traer aquí a la discusión 3 reportes recientes que llaman la atención sobre aspectos importantes de la relación entre géneros y producción de conocimiento. Por un lado, un reporte que se difundió y que causa ¿Se escucha ahora? Porque este reporte muestra que de los dos países de América del Sur incluidos en el estudio, me refiero al reporte de Scopus sobre carreras científicas desde una lente de género, muestra que la participación de la mujer en la producción científica es mucho mayor que en los países centrales. 44% en el caso de Brasil, 51% en el caso de Argentina, un dato que fue muy festejado aquí en Argentina, mientras que países como Japón tienen 85% de participación de varones, Estados Unidos 66%, Alemania 68% y Reino Unido 63%. Es decir, los países que son más importantes desde el punto de vista de la producción científica, que al mismo tiempo son países más desarrollados en términos generales, cuando usamos todos los indicadores habituales, tienen una mucho menor participación de la mujer en producción científica. Sin embargo, esto hay que verlo también en relación con otro reporte más local que conocimos a través de Fernanda Weigel y Osvaldo Gallardo, que muestra que
En realidad, en el caso argentino, por ejemplo, y especialmente en CONICET, las mujeres tienen sobrerepresentación en las categorías más bajas del sistema y fuerte subrepresentación en las categorías más altas. Y el tercer reporte al que quiero referirme es el que en realidad son varios, que tuvieron mucha circulación, sobre cómo en el contexto de pandemia se vio afectada la producción científica de mujeres, a través de indicadores como la caída en la presentación de manuscritos a revistas científicas y en la participación de nuevos proyectos que se iniciaron. Y por otro lado, también estadísticas que muestran que, tal vez con la excepción de las ciencias sociales, cuando hablamos de los proyectos vinculados a las ciencias biomédicas, no es el caso tal vez de Argentina, pero sí a nivel global, una muy escasa participación de la mujer. Entonces, todas estas cuestiones, y esto obviamente sobre todo afecta, tal como se ha mostrado en las etapas iniciales de la carrera, en que las mujeres tienen, no es que tienen, han tenido que, de acuerdo a patrones culturales y formas de organización familiar, hacerse cargo de una mucho mayor cuota de tareas de cuidado y de trabajo doméstico. Entonces, hay una correlación entre la etapa de la carrera científica y especialmente en lo que llaman la early career, en las etapas iniciales, mujeres con hijos que han visto sobre todo ellas disminuida su participación en investigación y la presentación de papers a revistas científicas, y la explicación que se ha dado y que ha circulado es que han tenido que soportar mucho mayor carga de trabajo, de tareas de cuidado y trabajo doméstico. Entonces este es un poco el panorama en el que se inserta nuestra preocupación sobre el problema de la producción de conocimiento en el contexto de aislamiento social y, obviamente, la relación central entre producción de conocimiento y géneros. Muchas gracias y damos paso entonces a los panelistas y las panelistas. Muchas gracias, Juan Piovani. Efectivamente, este contexto de aislamiento y con las distintas formas de cuarentena, decía yo al inicio, nos invita a revisar no pocas cuestiones que parecía que se veían menos, digo, ¿no? Esta metáfora que se usa por ahí respecto a que la pandemia ha sido como una lupa que acerca y permite ver algo mucho más, de modo más escandaloso por momentos, algo que ya estaba, ¿sí? Entonces, parece que siempre es una buena oportunidad para poder dialogar y reflexionar respecto a las miradas que ofrecemos, ¿sí? Respecto a cómo hacer investigación y la cuestión de investigar. Entendiendo que justamente esta cuestión de género es una cuestión de que hay mucho escrito, mucho trabajado y mucho luchado, por usar esa metáfora, ¿sí? En la Argentina tenemos grandes trabajos respecto a cuestiones que no solamente desde la construcción de la ciencia, sino desde las distintas formas de construcción de los géneros y los movimientos feministas, y por eso me permito mencionar a Dora Barrancos como alguien que justamente tiene mucho que ver en esto que mencionaba Juan Piovani respecto a la construcción de la ciencia y la lucha en la cuestión del mundo feminista. Voy a darle la palabra al doctor Mario Peceni, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, es profesor titular regular de Sociología de la Salud y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET por el Instituto Gino Germani y actualmente es miembro del directorio del CONICET por las Ciencias Sociales y Humanidades y vicepresidente de Asuntos Científicos de dicho organismo. El doctor Mario Peceni investiga elementos vinculados con política y derechos en materia de salud, género y sexualidad. Le damos la palabra y le agradecemos la posibilidad de contar con su participación. Bueno, buen día para todas y todos. Agradezco a Angélica y a todas las personas que organizaron esto y por la invitación. Construcción de conocimiento y géneros en tiempos de aislamiento. Me anoté 5 puntos para pensar, por supuesto los sobrevolaré por la cuestión del tiempo y también porque son puntos que bueno, merecerían mayor reflexión o mayor profundidad, pero por lo menos para lanzar
puntos para debatir, ¿no? El primero es lo que plantearon también recién, hace un rato, sobre la dislocación espacio-temporal en la que estamos. Es decir, estamos viviendo en el planeta una experiencia casi kantiana, digamos, se nos modifican los lentes del espacio y del tiempo en el que estamos viviendo, y modifica nuestras prácticas y percepciones radicalmente, no solo las intelectuales y profesionales, sino toda la vida misma. Y como suele pasar, como decía recién, lo de la lupa que constituye esta pandemia, no es lo mismo según si somos varones, mujeres, y de acuerdo a nuestra construcción en términos de género, de sexualidad, de identidad, etc. Entonces, en primer lugar, esta dislocación espacio-temporal modifica nuestras prácticas y percepciones, incluyendo la de construir conocimiento, ¿no? Y acá el tema temporal tiene dos dimensiones, ¿no? El tiempo en tanto ritmo, es decir, ahora nos estamos interpelados, como decía Juan Piovani recién, para producir o hacer llegar el conocimiento de manera urgente. O sea, el ritmo es urgente. El conocimiento, la urgencia en el conocimiento siempre trae una interpelación, un desafío que suele dar lugar a pensamientos inteligentes y nuevos y novedosos, pero también puede dar a veces lugar a conocimientos rápidos, que no necesariamente son urgentes, y a veces hacen juicios demasiado apresurados acerca de lo que es la situación en la que estamos o lo que puede venir. Y otra de las cuestiones temporales, no solo ligadas al ritmo, es la orientación del conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos una temporalidad en la investigación más lenta, más de larga duración, y aquí tenemos, por un lado, una orientación del conocimiento al hoy. Hoy necesitamos respuestas, hoy necesitamos insumos e informaciones, y es de hoy para hoy, no de hoy para dentro de un poquito tiempo. Y eso nos produjo en la comunidad científica aquí en todo el mundo una catalización de ciertos procesos de articulación interinstitucional y entre investigadoras e investigadores, que es muy interesante. Y por otro lado, así más desde un pensamiento más desde la sociología o de la filosofía política o la teoría social, volvimos un poco al modo en que se pensaba a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto socialistas como marxistas, es decir, un pensamiento que está orientado hacia un futuro. No hay manera de pensar hoy, ni siquiera pensar el pasado, pero claramente no podemos pensar hoy si no pensamos hacia dónde queremos ir o hacia dónde pensamos que vamos a ir o hacia dónde tememos que vamos a ir. Y esa orientación hacia el futuro volvió a ponerse en la agenda y en el modo de pensar nosotros en nuestros lugares, en nuestro planeta, en relación a una utopía, ya sea deseable o una utopía negra, pero esta dimensión de orientación hacia el futuro es clave también para entendernos hoy, y creo que va a dejar, espero que deje su marca también en el modo que tenemos de hacer ciencias sociales. Entonces ese era el primer punto, dislocación espacio-temporal. Segundo punto, lo empecé a trabajar antes de la pandemia, más ligado a la situación de varios países de nuestra América Latina, que es la noción de tiempos sombríos o tiempos de oscuridad, que Hannah Arendt retomó, si no me acuerdo mal, de Bertolt Brecht. Y en estos tiempos sombríos, lo voy a decir con 2, 3 rasgos, es un tiempo donde claramente vemos actitudes que en términos nativos, no en términos científicos, podríamos denominar de fachos o fascistas, y estos comportamientos extremadamente autoritarios y violentos y racistas, clasistas, misóginos, etcétera, que estamos viviendo a cada paso. Y esto nos invita o nos obliga a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, o a las humanidades, o a investigar, a dar clase, a tomar decisiones éticas a cada paso. Es decir, estamos todo el tiempo confrontadas y confrontados a tomar decisiones y actuar y a obrar y a hablar con una extrema responsabilidad, ¿no? Porque si fuera que estos discursos fascistas
son simplemente pintorescos, no sé, personajes psicotizados que aparecen en la televisión, podríamos mirarlo con curiosidad intelectual. Pero el problema es que, como hemos visto en varios países, estos movimientos después ganan elecciones y cuentan con la complicidad o el apoyo de partidos políticos, incluso aquellos que gobiernan o han gobernado. Y como sabemos también, estos tiempos sombríos tienen una dimensión de género, una dimensión sexual, es decir, no se manifiestan de la misma manera para cualquier categoría en relación con el género y la sexualidad. Lo hemos visto en Brasil, las restauraciones autoritarias vuelven a colocar a cada una y a cada uno en su lugar, o por lo menos pretenden hacerlo, en términos de clase, de raza, de generación y de género. En estos tiempos sombríos, entonces, también podemos reconocer, y esto también lo he planteado en otras oportunidades, un privilegio que tenemos desde la comunidad académica, que es el poder tener espacios como este para compartir nuestros problemas y dilemas colectivamente. Y ese es un privilegio que no todos los grupos sociales de nuestro continente tienen. Y acá, y por último, para esta segunda idea de tiempos sombríos o tiempos de oscuridad, la pandemia puso claramente en la agenda y en la discusión pública dos visiones del mundo. Un mundo en el que yo comparto, en el que no sobra nadie, y en un mundo donde hay gente que sobra, donde hay gente superflua, hay gente que podría no estar en este planeta. Eso, por supuesto, la categoría remite al análisis de Hannah Arendt, ¿no? de categorías superfluas que entonces podrían ser eliminables o intercambiables. Acá yo creo hay cierto discurso desde los economistas que son pavorosos, que hay uno, incluso no me acuerdo ahora quién, que manifestó el otro día, bueno, ¿cuántos mueren por coronavirus? Hay 700.000 nacidos vivos por año en la Argentina, de última se reemplazan por estos que nacen como si fuera que los individuos somos intercambiables, que es lo que analizaba Hannah Arendt como uno de los rasgos centrales del totalitarismo. Y esto lo puso la pandemia en discusión, cuando dicen los costos económicos de achatar la curva. Achatar la curva quiere decir que gente que podría no morirse no se muera. En cambio, si no se achata la curva, gente que podría no morir se muere. O sea, deja de estar en este planeta. Y eso es un tema, repito, de decisión política sobre un planeta que nos alberga a todas y todos o no. Y eso nos remite a todos los años de neoliberalismo que siguen estando presentes, mundos en los cuales no todos tienen su lugar. Bueno, el tercer punto es el de los géneros propiamente dicho, lo voy a hablar no necesariamente del papel de las mujeres o los varones, etcétera, sino remitiendo a la epistemología o las epistemologías feministas que hablan que nuestros conocimientos son siempre situados, y situados en relación no solo con nuestra posición ideológica de clase o geopolítica, sino también desde nuestros cuerpos. Y acá claramente nosotros tenemos los cuerpos confinados, y eso, como decía Juan, se traduce claramente en posibilidades de enviar artículos a publicar, de ser publicado, de la clase, etcétera, por la organización genéricamente organizada de los cuidados o de la vida cotidiana. Pero claramente esto que pasa siempre ahora se ve con esta dislocación espacio-temporal muy clara, ¿no? Que no hay conocimiento que no se produzca desde un cuerpo, desde una corporalidad, físicamente, ¿no? Digamos, esta idea de estar conversando por Zoom y con la computadora en la casa, quienes tenemos computadora y tenemos casa, es una de las cuestiones que el feminismo ha puesto sobre la mesa en las últimas décadas o en los últimos años. O sea, este conocimiento que es situado, que es desde el cuerpo, que habla entre cuerpos en su materialidad, y que, como sabemos, está ligado también a los cuidados, que no son solo hacer la comida o limpiar la casa, sino estos cuidados en sentido amplio, que claramente tienen una sistematicidad en términos de género y generación, digamos, sesgos sistemáticos de género y de generación. Y hoy leí un artículo de Le Monde a la mañana, donde hablan que
algo que para Francia, pero acá es para pensarlo, para los distintos países de América Latina, cómo con la pandemia la palabra pública devino en parte experta o pseudo-experta, y en ese proceso de expertización de la palabra pública se remasculinizó. Pensemos en la proporción de varones y mujeres, quiénes son los cuerpos y los sujetos que están hablando hoy de manera experta en los medios de comunicación sobre la epidemia. Y en el estudio francés mostraban que el 80% de las personas que hablaban o eran consultadas públicamente para dar su opinión sobre la evolución de la pandemia eran varones. Cuando, por supuesto, en el sector científico y en el sector médico y en el sector que quieran, la proporción de varones y mujeres no es esa. El cuarto punto y anteúltimo, también lo he venido planteando antes de la pandemia, pero que ahora voy a decir algo al respecto. Este fascismo o este autoritarismo que emerge no solo en América Latina, se puede explicar por diversos procesos, pero yo propongo una explicación posible, no la única ni la principal, pero una explicación posible. Remite a dos procesos que conocemos y hemos escrito y hablado mucho todos y todas. Uno es la famosa crisis del capitalismo y de sus promesas de inclusión, de movilidad social ascendente a través del trabajo, que desaparecen no solo como realidad, sino como utopía, como promesa. Es decir, para decirlo rápido, los varones proveedores ven dificultada o imposibilitada cumplir este rol porque los mercados de trabajo son cada vez más restrictivos, más expulsivos, más precarios. Por otro lado, la crisis de las jerarquías de género patriarcales, ¿no? Es decir, gracias a nosotras y nosotros, muchos hemos activado en ese sentido, las estructuras familiares de jerarquías de género y de generación ponen en cuestión este papel privilegiado y dominante del varón padre de familia. Entonces, estas dos crisis combinadas producen una especie de incertidumbre ontológica para este varón propietario blanco heterosexual que ve resquebrajado su lugar en el mundo, ¿no? Tanto por el tema de trabajo como por el tema relaciones interpersonales. Y esta incertidumbre ontológica, si se me permite la osadía de plantear esta hipótesis, se sobredetermina con la aparición del virus, o sea, con la aparición de una pandemia que la medicina no logra controlar ni para prevenir ni para curar, que resquebraja cualquier tipo de relación social y de práctica y de organización de nuestras sociedades tal como las conocemos, acentúa tanto esta incertidumbre de la cual hablé, como de los intentos o discursos restauradores de un orden en el cual estos privilegios de clase y de género habían estado cuestionados por estos dobles procesos de crisis de capitalismo y del patriarcado. Entonces, estos discursos autoritarios lo que intentan hacer es resituar a cada cual en su lugar, en términos de clase, de raza, de generación y de género, y ahora con la sobredeterminación de la pandemia es como que enloquece esos intentos restauradores y no solo reaccionarios, no es tratar de conservar algo, sino volver a poner en su lugar a quienes han luchado y osado cuestionar los distintos órdenes de relaciones sociales. Y por último, el quinto punto que quiero plantear antes de terminar es la responsabilidad de las ciencias sociales. Ya lo mencionó Juan Piovani y lo mencionó Angélica. Desde las universidades públicas, el sistema científico público, nosotros tenemos unas responsabilidades literales, ¿no? Es decir, a ver qué tipo de respuestas, qué tipo de evidencias, qué tipo de insumos podemos proveer a la política pública y a los actores sociales para poder responder a estos desafíos tan urgentes. Y acá voy a decir dos comentarios. Uno, a veces esto se hace con responsabilidad y a veces no. Han proliferado también muchos discursos irresponsables en el sentido de pararse en un lugar de saber, que es el que ocupamos quienes investigamos o damos clase, para decir cosas sobre las cuales no tenemos idea. Y esto claramente
pasó con los economistas y con algunos economistas y algunos filósofos. Empiezan a hablar de cuestiones de las que no saben, desde un lugar de saber, bueno, no ni hablar con los médicos o especialistas en salud pública, pero desde nuestra comunidad de sociales y humanidades empezaron a aparecer discursos que dicen cualquier cosa. Y eso puede pasar, así es la vida. El problema que yo veo es que hay poco espacio para la intercrítica. No están habiendo espacios donde podamos cuestionar los dichos o los presupuestos que a veces suceden en el espacio público desde estos presuntos lugares de saber que ocupamos. Y esto es tanto más grave cuando, y acá voy a terminar, cuando la verdad empírica, la verdad proposicional es tan importante hoy día para enfrentar los fascismos y defender la democracia y defender las medidas de salud pública basadas en políticas democráticas. Es decir, la disputa por la verdad empírica, algo que es o no es, algo infecta o no infecta, previene o no previene, dio resultado o no dio resultado, todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción de verdad empírica, que es aquello a lo cual nos dedicamos, entre otros, los científicos y científicas sociales, decir aquello que es o que no es, proveer evidencia para que las políticas se basen en evidencias, y esta es una responsabilidad muy importante de los individuos, pero también de las instituciones. Y acá, lo último que voy a decir, esta responsabilidad institucional es al menos bidireccional, desde los sistemas de educación superior y de ciencia y técnica, hacia los tomadores y tomadores de decisiones e implementadores de políticas públicas, y viceversa. Y creo que este diálogo es algo que la pandemia lo puso en la agenda, algo se pudo hacer, pero evidenció que no tenemos esta práctica tan aceitada de, desde las comunidades científicas y académicas, dialogar en mesa chica con la toma de decisiones, y desde las tomas de decisiones poder basarse en conocimientos que hagan que las políticas sean más eficaces, más eficientes y también más respetuosas de los derechos y de las realidades de cada una de las personas y grupos sociales que integran nuestros países y nuestro continente. Bueno, con esto terminaría, no sé cuánto hablé, pero supongo que de más, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario Peceni, por invitarnos sobre todo a tener que reflexionar respecto a nuestros haceres, ¿sí? Gracias. Ahora sí vamos a dejar paso a la segunda panelista de hoy, Briseida Barrante Serrano. Briseida es integrante del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, y presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Es socióloga y magíster en Género y Desarrollo por la Universidad de Panamá. Es especialista en docencia superior por Columbus University, de Panamá también. Es docente universitaria y facilitadora de talleres sindicales y se define como feminista. Briseida, te dejamos la palabra y yo me silencio. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, especialmente a los para algunas ideas generales que nos vienen a la mente en este contexto de confinamiento. Las investigaciones sociales han cobrado hoy más que antes relevancia ante el interés y la conocimientos. Vemos están dando como alternativas a estos efectos de la crisis sanitaria producida por esta enfermedad del coronavirus. Tenemos el gran desafío, especialmente en la academia,
de todas no debemos olvidar, o debemos más bien tomar en cuenta. Perdón que te interrumpa. No se te escucha muy bien. Tal vez si apagando el video, tal vez te volvamos a escuchar, porque se perdió parte de tu presentación. Con mucho gusto. Vamos a ver si por aquí podemos. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ir centrando las investigaciones en las implicaciones sociales de la pandemia y necesitamos crear conocimientos. Necesitamos además mejorar las condiciones de vida de todas y por el modelo y toda discriminación descendientes que convivimos y conviven en esta es necesario el género como una categoría clave para el análisis en la investigación social, de forma tal que sea transversal e interseccional, articulando todas las formas que inciden en las desigualdades de los géneros, que los modos de trabajo ante esta realidad es la Internet y toda su tecnología en línea, principal herramienta para investigar y difundir resultados de las investigaciones que se están produciendo. Estas investigaciones, evidentemente vinculadas al terreno comunitario, probablemente sean en este contexto las que podrían ir más despacio, pero no por ello se deben detener. Es así que en esta realidad actual ha salido a relucir algunas dimensiones que están afectando a la sociedad y su gravedad. Es evidente que las propias Naciones Unidas han reconocido y que en este momento se han convertido en una de las zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. Es una región que atraviesa por una recesión, una de las peores en los últimos 100 años, y se está estimando que puede generar una contracción del 9% aproximadamente de podría aumentar el número de personas que poder llegar a algunos los derechos humanos a base de producto de los recortes en las jornadas laborales. En Panamá se enfrentan los trabajadores y trabajadoras en estos momentos a reformas laborales. Ha sido importante por la suspensión de hoy en día hay 655 personas las trabajadoras domésticas, especialmente las personas que trabajan en agricultura, hoy hay 200 personas trabajan en empleo de la
a hombres y el 45% a las mujeres. Sus contratos de trabajo entraron en las medidas de suspensión que presentaron más de 10.512 empresas en el país. Con la recarga por momentos todas las personas que tengan el 70.6% de las mujeres se están encargando del cuidado de los hijos y las hijas, de las personas enfermas y de las personas con discapacidad. Se suma una carga adicional al tener que acompañar a sus hijas e hijos en los procesos educativos virtuales. Esto es una realidad que están viviendo las mujeres en todo el mundo, pero en particular doy los datos que tenemos en este momento. Y seguimos con el tema de las mujeres que están siendo afectadas por algo que no ha parado, que es la violencia de género y el femicidio. Las víctimas están viviendo hoy día las 24 horas con su agresor. Las dimensiones de esta realidad son lamentables. Acá mismo en Panamá, entre enero y mayo, hubo alrededor de 5.855 denuncias por violencia doméstica. También se registraron 3 tentativas de femicidio y 9 casos de mujeres asesinadas. Y es que el patriarcado no se ha ido de cuarentena. Lo tenemos aquí. Las investigaciones continúan. Y en ese terreno es fundamental la construcción del conocimiento relativo a los géneros para visibilizar las diversidades identitarias y los modos en que una gran parte de la sociedad nos juzga, reprime y castiga, especialmente en estos momentos a las disidencias. Hay ejemplos muy concretos incluso que han obligado a hacer demandas a grupos poblacionales específicos. Se han tomado medidas que han afectado más a grupos que están siendo disidentes de lo común. En este momento, por ejemplo, las medidas que se han tomado de permitir que las personas salieran 2 horas, 3 veces por semana, de acuerdo con el último número de su cédula de identidad personal y de sexo biológico que aparece en dicho documento, decían que los lunes, miércoles y viernes debían salir las mujeres, mientras que los martes, jueves y sábados los hombres. Los domingos la cuarentena era total. Resulta que a las personas trans les ha afectado de manera directa porque no fueron consideradas las consecuencias para quienes tienen identidades distintas. Eso ha agravado la situación de ese grupo poblacional que ha tenido que ir a nivel internacional a poner querellas y hacer las denuncias. En cuanto al tema propio de la participación y la toma de decisiones, se ha visto evidenciado en el propio proceso de curación, de políticas públicas, de atención a la salud. El poder patriarcal es una pandemia de larga data. Se evidencia en estadísticas oficiales que demuestran, tanto a nivel mundial y latinoamericano, pero en Panamá, que tenemos el dato, ¿verdad?, recae el peso de los servicios sociales relacionados con la salud en la mayor participación de las mujeres. Hay un 76.7% de mujeres que realizan actividades sanitarias con respecto al 23.3% de los hombres que realizan estas labores. Y eso sin contar a otros actores claves y otras profesiones. En cuanto a la participación y toma de decisiones, en el marco de la pandemia ha sido grave, precisamente porque los que están tomando las decisiones son los hombres, y en el cual se ha visto específicamente en algunos países, y pongo los ejemplos de Panamá, que lo tenemos aquí muy concreto, en cuanto a la participación de elementos que han tenido que tomar para las estrategias del país. Por ejemplo, se creó un comité asesor de salud con 10 especialistas idóneos, pero solamente se incorporó a una mujer, y que era precisamente la jefa nacional de enfermería, ¿verdad?
La ministra de Salud, por ejemplo, que era médica de profesión, es médica de profesión, que tenía un liderazgo nacional, que había llevado hasta hace poco las estrategias, fue reemplazada inexplicablemente por un médico que actuaba como su viceministro. Pero además se había creado un comité asesor donde habían 9 médicos y una médica, o sea, la participación había sido minimizada. Posteriormente se eliminaron directamente en medio de la pandemia a 3 ministras, entre ellas la ministra de Salud, reemplazada por 2 varones y una mujer. Ahí es donde se ve concretamente la situación de disparidad de género, de diferencia. Y en esas circunstancias, la pandemia nos ha hecho preguntarnos en este momento, ante estas realidades, ¿por qué construir conocimiento con enfoque de género en estos tiempos? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos esa construcción? Porque la pandemia ha desnudado las desigualdades de todo tipo y el confinamiento lo está ratificando. La brecha de la equidad es muy grande. Se requiere analizar las profundidades del poder político que decide quién dirige las políticas de salud en un mundo donde el personal de salud, que actualmente, ustedes lo deben saber, y lo estamos percibiendo en diferentes lugares, que está agotado, ¿verdad? Que también está afectado por el contagio y que es mayoritariamente femenino. Sin embargo, la población masculina sigue teniendo el control de las estrategias de salud. Se requiere construir conocimiento con enfoque de género, es cierto, en medio de esta crisis pandémica. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no aguantan más la sobrecarga de los cuidados que se han triplicado en el confinamiento. Pero ¿para qué queremos construir conocimiento con enfoque de género en tiempos en el cual la realidad del confinamiento nos tiene buscando alternativas? Pues eso, para encontrar alternativas a esas disparidades basadas en el género que hoy día cobra mayor visibilidad, producto de las denuncias relativas a la desconsideración y ultrajes, por ejemplo, las disidencias por parte de la estructura del sistema patriarcal, que no respeta las distintas identidades de las personas, ni sus orientaciones o preferencias. Se requiere inyectar al pensamiento crítico de aportes que orienten las estrategias a seguir en distintas instancias y sean incluidas en las políticas públicas nacionales. La producción de conocimiento no es conocimiento si no logramos compartirla y democratizarla. Hay que conocer y divulgar cuáles son los problemas de la sociedad en su contexto y en su vida cotidiana. Ese es el proceso por el cual debe pasar la producción del conocimiento, además de conocer, analizar y explicar la realidad. Son muchas las dimensiones que podemos ver y que podemos y debemos y tenemos la obligación de acercarnos para investigar, para profundizar, para perfeccionar, que están saliendo a la luz de las necesidades reales. Naciones Unidas, por ejemplo, ha dado 4 dimensiones claves que pueden orientar las investigaciones, que pueden orientar hacia dónde verlo, que no son las únicas, pero que ya están obligados a dar una guía, como la dimensión social, ¿verdad? Basada en la igualdad y la protección social, o la dimensión económica, basada en la creación de empleos decentes, o la dimensión ambiental, basada en la protección de la naturaleza y el medio ambiente, o la dimensión política, que está basada en la democracia, el Estado de Derecho, la transparencia, ¿verdad? La lucha contra la corrupción, la igualdad de género, y, entre otras cosas, la necesidad de que los científicos y científicas sociales, los investigadores y investigadoras, asuman esta oportunidad que está dando la pandemia para poder analizar hacia dónde va la sociedad, cómo el capitalismo está poniendo nuevamente en el tapete, si queremos vivir en estas circunstancias como estamos hoy, e ir a la barbarie, o si necesitamos transformar las condiciones de vida de las personas. Entonces, las investigaciones nos deben orientar hacia dónde seguir. Y yo creo que hay que transformar la actual realidad en la cual el confinamiento y el virus y la enfermedad de la COVID-19 nos están
poniendo en bandeja de plata que no podemos seguir en estas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Briseida, por tu presentación, más allá de que hay algunas dificultades que hemos tenido con la escucha, pero hemos podido dar cuenta del espíritu de tu presentación. Muchas gracias entonces, y ahora sí le voy a dejar la palabra a Karina Batiani. Karina Batiani es doctora en Sociología, es secretaria ejecutiva de Claxo, es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, es integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, es asesora en varios organismos internacionales, CEPAL, ONU, ONU Mujer, OIT, es autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de bienestar social, género, políticas públicas y trabajo no remunerado y cuidados. Gracias, Karina, por aceptar la invitación y te dejamos la palabra. Gracias, un gusto saludarles a todas, a todos y bueno, especialmente Angélica, agradecerte la posibilidad de estar compartiendo este espacio de reflexiones, quizás en mi caso aún un poco desordenadas porque se van alimentando día a día con los acontecimientos que van ocurriendo. Quiero saludar especialmente a la Universidad Nacional de La Matanza por esta iniciativa y además la alegría de ver que es el nodo de esta universidad en la Red Red de Metodología de Ciencias Sociales de América Latina, a la que tengo el gusto de pertenecer hace muchos años y que entre otras cosas me ha dejado una estima y una amistad muy importante con el querido Juan Piovani. Y además el placer de saludar también a Mario Peceni desde la importante trayectoria que tiene, pero además desde su condición de vicepresidente del CONICET, a quien también nos unen grandes desafíos en este momento. Y por supuesto, saludar a Ana Vidiña, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Matanza. Y a Briseida, que fue un gusto escucharla recién, y siempre es un gusto encontrarme con ella, con quien compartimos tantos espacios en el marco de ALAS, ¿verdad? Y en esta alianza además que hemos forjado entre ALAS y Claxo. Pero vayamos al tema que nos convoca hoy, y como dije, son algunas reflexiones quizás un tanto desordenadas, pero que me invitan o me han invitado en estos días a revisitar algunas de las categorías que tenemos, bueno, en los estudios de género, en el feminismo, a la luz de esta situación de crisis sanitaria y de pandemia. En primer lugar, bueno, lo que ya se ha dicho, ¿verdad? Plantear que esta pandemia, si hay algo que en lo que ha tenido efecto y que ha trastocado completamente, es nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana de todos, de todas quienes habitamos América Latina, pero también el mundo, y por supuesto con repercusiones graves dentro de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos o aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Esta crisis nos desajustó nuestros modelos de vida y nuestros modelos de cotidianeidad a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Y allí el primer punto, ¿verdad? Porque esto pone en evidencia algo que desde el feminismo y desde los estudios de género venimos planteando hace mucho tiempo, y son dos elementos. El primero de ellos, la interdependencia, ¿verdad? La idea de interdependencia entre todos y todas, que queda muy clara en esta crisis, donde ninguno de nosotros, ninguna de nosotras podrá encontrar soluciones por sí sola, donde eso en el nivel micro, y por supuesto a medida que vamos agregando niveles, también a nivel, por ejemplo, de los países, donde queda muy clara la interdependencia también en la búsqueda de soluciones. Entonces, en primer lugar, esa noción de interdependencia, y en segundo lugar, esa noción
de cotidianeidad y de la interdependencia en la cotidianeidad también. Nivel que, por cierto, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, en buena medida, bueno, no desde los estudios del feminismo, pero a nivel más general, hemos dejado de lado, y hasta en algunos casos desde miradas epistemológicas que desprecian el valor científico de este nivel de interacción cotidiana y de este lugar del espacio de la vida cotidiana, que claramente desde el feminismo hace muchos años que venimos planteando, que venimos reivindicando, desde aquella vieja consigna "lo personal es político", ¿sí? Hasta, bueno, elementos que introducen objetos de estudio y objetos de análisis que pertenecen a esa vida cotidiana, pero trascendiendo y no quedándose exclusivamente en ese nivel más micro que puede representar lo cotidiano, sino trabajando también en niveles meso y macro, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista teórico. Entonces ese es uno de los primeros puntos que yo quiero plantear aquí, ¿verdad? Recuperar esas discusiones. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Que es un poco lo que ustedes preguntaban en términos de investigación de género en estos momentos, y cuáles son, más amplio todavía, los desafíos en términos de investigación social en estos momentos. Bueno, recuperemos estas dos nociones, recordemos, por ejemplo, la relación que esto tiene con las desigualdades, claramente con la desigualdad de género, pero no solo con la de género, sino con las múltiples dimensiones de la desigualdad, y pensemos incluso, y perdonen por el desorden, pero como dije, son ideas que estoy elaborando en estos momentos, en estos días, no en este momento ahora, pensemos incluso en la evolución, en la investigación sobre la desigualdad, cuál es el lugar que ha tenido esta dimensión, ¿verdad? Desde aquellos estudios de los años 90 muy preocupados exclusivamente por la dimensión económica, hasta estudios ya iniciado el siglo XX, ¿verdad?, del 2000 en adelante, que reconocen la multidimensionalidad de la desigualdad, y por supuesto allí le dan un lugar a la desigualdad de género, hasta reflexiones más actuales, me animo a decir de los últimos 5 años, donde empieza a aparecer también esta dimensión de lo cotidiano y de las interacciones en lo cotidiano en el análisis de la desigualdad. Por eso lo quiero traer a la discusión o a la reflexión, a esta mesa que estamos teniendo hoy. Esas dos nociones entonces. Pero además también esto nos remite a volver a plantear o a volver a visitar otras nociones de la teoría social con la que trabajamos y con la que trabajamos a veces quizás no respetando aquellos viejos principios de la ruptura epistemológica, que trabajamos sin cuestionar necesariamente o sin revisitar teóricamente, que son la idea de la solidaridad, vaya si quedó en expresión en estos momentos esta noción de solidaridad y sus distintas formas de expresión, incluso como respuesta inmediata a la crisis, la idea de la democracia, o en plural quizás de las distintas formas de la democracia, y la idea de la responsabilidad, y más que la responsabilidad, la corresponsabilidad, y vuelvo a la noción de interdependencia anterior, que tenemos todos y todas en estos momentos, y una vez más, jugando en los 3 niveles de análisis, a nivel micro, en nuestro cotidiano, pero también a nivel meso y a nivel macro, pensando, por ejemplo, la corresponsabilidad que tienen distintos actores o agentes sociales, entre los que involucro, por supuesto, al Estado, no podría ser de otra manera, en la articulación, en la respuesta y en la búsqueda de alternativa en estos momentos complejos, ¿verdad? En estos momentos de crisis. Allí, decir que hay un elemento, si recuperamos estas nociones, que se agrega, para mí está contenido, pero lo voy a explicitar porque no necesariamente para todos tiene por qué estar contenido allí,
dentro de estas nociones de cotidianidad, interdependencia, corresponsabilidad, democracia y solidaridad, que es evidentemente uno de los puntos que más se alteraron en esta pandemia, en la cotidianeidad, que es la temática de los cuidados, ¿sí? Temáticas de los cuidados sobre la que no me voy a detener, es mi tema de estudio, de investigación de hace más de 20 años, no me voy a detener en ella, pero que quiero colocar porque además sabemos, justamente el resultado de toda la investigación que se ha hecho en nuestros países en torno a este tema, que ese tema es el de los cuidados, uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, ¿verdad? Que articula otras dimensiones también de la desigualdad. Y quedó en evidencia en esta crisis, yo diría que más que quedar en evidencia nos estalló en la cara a todos y a todas, incluso a quienes no querían verlo, por los cambios que se dieron en esa cotidianeidad a la que me refería antes. Quedó claro que es uno de los eslabones centrales de nuestra sociedad, pero a su vez uno de los eslabones más débiles desde el punto de vista de la atención pública y de la atención en términos de política pública en particular. No tengo que decir aquí que obviamente los cuidados son interdependencia también y son además relacionales, por definición, casi por elemento, digamos, por definición conceptual. Y esto me lleva también a uno de los desafíos que implica incorporar en esta reflexión la mirada feminista y que remite a algo que hace mucho tiempo que venimos diciendo desde los estudios feministas, y es la idea de las discriminaciones múltiples o la idea de la interseccionalidad en el abordaje de la desigualdad. Como se decía también hace un tiempo, aquello del género con adjetivos, es decir, que se van sumando, se van agregando elementos a la cuestión de género que intersectan, que potencian y que refuerzan además esas desigualdades. Estoy hablando de muchas de las categorías que ya mencionaron quienes hablaron antes, como obviamente la cuestión económica, la pertenencia étnica, la pertenencia racial, la dimensión territorial, y podría seguir agregando, pero no me voy a detener allí. En este sentido, también plantear que estos elementos no son solamente de esta situación de la pandemia, y creo importante que recordemos el momento en el que estábamos inmediatamente antes de marzo, para Uruguay antes del 13 de marzo, que es cuando estalló todo esto, y más o menos en la misma fecha en los distintos países. ¿De qué estoy hablando? Esta idea de los avances que sin duda podemos reconocer a lo largo de la historia y muy particularmente en los últimos 20, 30 años del siglo XX y lo que va de este siglo XXI, es decir, en los últimos 50 años en total, donde hubo avances indiscutibles en materia de igualdad desde esa perspectiva histórica, pero quizás no tantos avances en el plano real, es decir, avances en igualdad más en el terreno de lo formal que en los problemas reales que enfrentan las mujeres en los distintos países de América Latina. Y recordemos en lo que estábamos antes, ¿verdad? Los problemas reales de las mujeres habían estallado en la calle y en los medios. Millones de mujeres latinoamericanas movilizadas y denunciando estas discriminación en múltiples ámbitos, quizás las más graves, la violencia, la más grave y la más trágica, además, el acoso sexual, la discriminación laboral, la brecha salarial, las desigualdades en materia de cuidados, en definitiva, la división sexual del trabajo operando de manera sistemática. Y además, el tema, por supuesto, de la reacción, como bien decía Mario en su intervención, a estos avances de las mujeres y a estos reclamos en materia de elementos pendientes. ¿Por qué traigo este elemento? Porque
esa situación que preexistía a esta situación de pandemia y que no se eliminó, ¿verdad? En todo caso, ahora está colocada en un paréntesis o con otras formas de expresión, digamos que no son en las calles necesariamente, remite a esa discusión sobre la democracia. Y por eso decía, uno de nuestros desafíos hoy es repensar esta idea de la democracia y reinterpretarla sobre la base, obviamente, de nociones de justicia, sobre la base de espacios de construcción ciudadana, sobre la base de colocar también allí esta idea de la condición política de lo privado, de la condición política de la vida cotidiana y su proceso de articulación con otras dimensiones. No da el tiempo para desarrollar en profundidad este punto, pero les invito a que recuerden justamente los aportes de la teoría feminista en este sentido, porque allí vamos a encontrar pistas muy interesantes en la lógica de entender o de comprender la igualdad como reconocimientos de las diferencias, ¿sí? La igualdad, digamos, en el sentido no solamente del movimiento reivindicativo, reclamando plena igualdad de derechos de mujeres y varones, sino como una teoría política que es fundamento y es a su vez límite de la democracia. Allí está toda la discusión en términos de, bueno, cómo profundizar este terreno de la democracia que permita la expresión de las diferencias, pero en un plano de equidad, de construcción, de igualdad, etcétera, etcétera. Aquí hay una importante discusión feminista a nivel teórico que creo que es bueno recuperar. También esta idea me lleva al planteo de que hoy más que nunca, en el marco de esta pandemia, para mí quedó, no sé, más que evidente, la idea de volver a visitar de manera crítica el modelo de convivencia y hacer una revisión crítica y una propuesta en este sentido. ¿De qué estoy hablando en este punto? Bueno, justamente la idea de construir modelos de interacción, de convivencia y de relacionamiento cotidianos que finalmente se den en condiciones de equidad y de igualdad para varones y mujeres. Y, por supuesto, recuperar la categoría de género, que es una categoría, digamos, que permite cuestionar epistemológicamente muchos de los legados que tenemos y que en muchos casos tomamos de manera acrítica sin incorporarlo en esa reflexión. Esto implica, entre otras cosas, poner en discusión los contratos sociales, los modelos de roles sociales, las relaciones de género, ¿verdad? Y volver a reivindicar esta noción de género que, cuidado, nos han inculcado estos movimientos de los que hablaba Mario hace un rato, digamos, un mal uso y una denostación de esta categoría teórica, llevándolo a una simple y aparente y superficial guerra de sexos que no tiene nada que ver con realmente el valor teórico que tiene este concepto y que es necesario rescatar desde la teoría para que lo podamos también traducir en clave de investigación. En definitiva, es recuperar también los planteos de Fraser en su momento, hace ya unos cuantos años 90, 90 y tantos, ¿verdad? En términos de la redistribución, el reconocimiento y la representación, ¿sí? Para abordar los desafíos actuales. Enfatizo en lo de la representación, en parte también por lo que planteaba Juan en el terreno del ejercicio concreto de la labor de investigación. Insisto entonces en esta importancia de introducir la dimensión política de la vida cotidiana como elemento central. No nos olvidemos además que cuando digo introducir la dimensión política de la vida cotidiana, esto es un desafío muy importante en términos, bueno,
de la expresión de derechos, de la expresión de ciudadanía de las mujeres, y porque también es en el marco de esa vida cotidiana donde se comienza a devaluar y a no respetar esa condición de derechos y esa condición de ciudadanía de las mujeres, en definitiva, su reconocimiento como sujeto, ¿sí? Como sujeto portador de derechos, bueno, hasta llegar a la máxima expresión disparatada, que es la violencia de género y el femicidio. Eso ocurre en la vida privada también, en esa vida cotidiana que estoy reclamando su inclusión como categoría de análisis en nuestros estudios. Este elemento, y para ir redondeando ya y no abusar del tiempo, debería obligarnos a reflexionar en nuestras investigaciones también la relación con lo común, la relación con lo que consideramos, bueno, en definitiva, ahora estoy pensando también, el concepto en sí mismo de ciudadanía, esa revisita, ese concepto de ciudadanía, y también entender eso común, y cuando digo lo común estoy hablando, no es exactamente lo mismo, pero permítanme simplificar en aras del tiempo, lo común, lo público, ¿verdad? Los bienes comunes, los bienes públicos, la idea también del conocimiento, en definitiva, como bien común, bueno, pero no me voy a meter en ese terreno, esta idea de lo común también como un espacio de construcción de vínculos de reciprocidad, como un espacio de relación social, como un espacio donde se puede dotar de sentidos alternativos a nuestras maneras, en definitiva, de ser, de estar y de sentir el mundo, y aprender a desarrollar formas de vida basadas en los principios que plantea al inicio, donde la solidaridad, la participación, la acción colectiva, la democracia, la corresponsabilidad tengan un valor central. Esto nos obliga a una labor crítica que pone en cuestión los pactos sociales actuales, los contratos sociales actuales, y nos obliga a revisitar los presupuestos metodológicos y epistemológicos que nos han dominado a todos y a todas durante tanto tiempo, durante tantos siglos, y a su vez nos obliga a revisar también desde el lugar del ser de cada uno nuestra manera de construirnos como sujetos, como seres sociales, por supuesto, varones, mujeres, etc. Este pacto, en definitiva, o esta nueva necesidad de un pacto social, que creo que es una de las lecciones de esta pandemia, y va a implicar una resignificación de la ciudadanía, una resignificación de los tiempos, como planteaba Mario, una resignificación de los espacios de la vida. Aquí, y para terminar, vuelvo entonces a esta situación actual de crisis, de pandemia, donde tenemos que buscar respuestas ante esta crisis, que es una crisis en lo productivo, por supuesto, en lo sanitario, pero es una crisis también en lo reproductivo. Y allí las respuestas tienen que venir de la mano de lo común, de lo público, de lo universal y del reconocimiento de estos nuevos derechos que, al menos en materia de género, parecen ser muy importantes hoy en día. Y que esto nos lleva también a discutir la relación, viejo tema de las ciencias sociales, entre Estado y sociedad, o Estado y expresión de formas de sociedad. Necesitamos también colocar esa pregunta, pero que incorpore desde el comienzo estas preocupaciones y las cuestiones, por lo tanto, asociadas a la cuestión de género, como les gusta llamarlo en términos generales. Muchas gracias y disculpen si me pasé unos minutos en el tiempo. Muchas gracias, Karina, por no solo tu participación, sino tu invitación a repensar este conjunto de conceptos. Si uno piensa, digo, en este recorrido que han hecho las distintas presentaciones, desde Juan Piovani, que
nos provoca mostrándonos algunos datos respecto a qué pasa con la ciencia en el orden internacional, esta idea de la dislocación a la que mencionaba Mario Peceni y los trastocados que mencionaba Karina, donde se nos trastoca y disloca el tiempo, el espacio, ¿sí? Y también me animo a decir algunos conceptos que estaban puestos en algún sitio, entonces ahora estamos invitados a revisarlos, a repensarlos a partir de esta cuestión, porque esto que decía Briseida respecto a que el patriarcado no se va en la cuarentena, efectivamente hay una serie de elementos que a partir de la pandemia se han mostrado aún más y han quedado aún más expuestos, no solamente el patriarcado, la desigualdad, la cuestión de los cuidados que mencionaba Karina, las discriminaciones, y obviamente esto nos lleva a una serie de desafíos y a una serie de revisar la noción de esencialidad que ha aparecido tan fuertemente, estos cuerpos que son políticos en los privados y esta idea de las emociones, cómo están reapareciendo también desde una cuestión política al respecto. Digo, y me parece en este sentido que atando esto con lo que decía Mario Peceni respecto a el compromiso y la responsabilidad de las ciencias sociales y el desafío a dejar nuestras propias confortabilidades en algún sentido para poder justamente ser capaz de revisar qué está sucediendo en estos momentos. Digo, yo me voy a atrever a mencionar, solamente como una cuestión que me parece que nuestra tarea está justamente en tratar de revisar toda esta serie de elementos y pensar justamente que no hace poco tiempo que hay muchas mujeres, muchos hombres que están discutiendo, trabajando, militando en relación a los géneros, ¿sí? Y ahí me parecía que era interesante pensar, digo, a Paulina Luisi, en tanto la primera mujer médica uruguaya, comprometida también con la disputa feminista, que es más, cuando yo buscaba alguna cosa veía que se la mencionaba, claro, en su momento como doctor en medicina, donde ni siquiera podía aparecer la A para mencionarla como doctora, digo, ¿no? Doctor en medicina que se recibió allá en 1908. Ella decía que la relevancia respecto a la investigación, y mencionaba de la moral debe pues fundarse en la ciencia, estará sujeta a la evolución, sufrirá sus progresos y sus modificaciones, lo absoluto es tan imposible en el dominio de la moral como lo es en el de la ciencia y la experimentación. Cualesquiera que sean esas modificaciones, la moral se elevará por medio de la ciencia en busca de la finalidad misma del progreso, una humanidad mejor y más feliz. Y se me ocurría mencionar esto justamente para pensar esta idea de trabajar y nuestro desafío de lograr pueblos felices desde los lugares que cada uno de nosotros tenemos, digo, ¿no? En la relación que tenemos, tanto en la investigación como en la gestión de la investigación y gestión del conocimiento, como en las militancias diversas. Acá me aparece una cuestión que le preguntan a tenemos en Facebook distintos saludos, ¿sí? Y felicitaciones, ¿sí? Digo, no han aparecido demasiados intercambios, pero sí apareció algo para Mario Peceni, donde refiere a que también en la comunidad académica existen modos de poner límite a los discursos discriminatorios, xenófobos, racistas, machistas, fascistas, que miembros de esa comunidad, economistas, filósofos, etcétera, plantean a los miembros de a los propios miembros de la comunidad, y que son producidos y reproducidos aparte de los medios de comunicación, ¿sí? Me parece que en algún punto justamente en relación a algo que mencionaba Mario Peceni y hay una intervención respecto a alguien. Si les parece, yo voy a dejarle 2 minutos a cada uno de ustedes en el mismo orden, ¿sí? Arrancando con el profesor Mario Peceni, siguiendo por Briseida y
finalizando con Karina, 2 minutos si quieren agregar algo más a partir de esta intervención y a partir justamente de haber podido escuchar las distintas intervenciones antes de pensar el cierre para que cada uno pueda abrir esto. ¿Sí? Yo voy a cerrar mi micrófono y dejo para que cada uno pueda abrir el propio. Bueno, primero, ante todo, agradecer la posibilidad de compartir y de escuchar y escucharnos. Siempre es algo muy bueno y, como decía cuando hablé, es también un privilegio que tenemos, ¿no? De poder tener estos espacios para dialogar incluso en esta escala, ¿no? Cuasi continental. Yo voy a recuperar para mi minuto y medio que me queda lo que planteó Karina de la solidaridad y las solidaridades, ¿no? Como un concepto y una práctica que, entre las múltiples definiciones que pudiéramos tomar, una de ellas es la de Richard Rorty, ¿no? Sentir el dolor ajeno como propio, y esto es algo que no es una cuestión individual, subjetiva, emocional, de buena onda, sino es una cuestión también política y colectiva. Y ahí es muy importante ver cómo en estas circunstancias trágicas la solidaridad se activa o no se activa, o se activa de determinadas maneras. Y eso es una puesta a prueba para la otra de los conceptos que trajo Karina, que es el de las democracias. Es decir, la pandemia pone en la obligación a quienes toman decisiones, a nuestros poderes ejecutivos, a nuestros líderes y nuestras líderes, a tomar decisiones autoritativas, es decir, decisiones que limitan los desplazamientos y las posibilidades de acción de cada uno de los habitantes y cada una de las habitantes. Entonces esa pregunta por la democracia y por la solidaridad, es decir, cómo tomar decisiones que puedan ser autoritativas, es decir, que deban ser cumplidas para que puedan tener sus efectos, y al mismo tiempo tener esta cuestión, esta base de las democracias como principio organizador de nuestras vidas, que tanto nos costó conseguir y que tan peligro hay en diversos países de la región. Entonces, terminando esta coda, por así decir, recuperar esta idea de solidaridad me parece fundamental, y es una idea también feminista, ¿no? Es decir, esta idea de pensar y pensarse en la situación de las otras y los otros, y que no es, repito, una cuestión ni de condescendencia, ni qué sé yo, de misericordia, sino es una cuestión de entramado político democrático. No solo es feminista, sino también es bien latinoamericano, ¿no? Esta idea de pensarnos colectivamente para pensar los problemas. No es un tema de empoderamiento individual, de yo, sino es un tema de ponerse en el lugar de muchos otros. Cuando se planteó acá en la Argentina este derecho, yo tengo derecho a salir y si quiero enfermarme y morirme es mi derecho, eso es una idea tan poco solidaria, porque no es solo mi derecho, sino el derecho, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores de la salud, que ponen en riesgo su vida, no en un sentido figurado, sino concreto, y es una insolidaridad tan fuerte, tan pequeño burguesa, la de ponerse en un lugar de insolidaridad, que recuperar ese concepto, entre todas las cosas que se dijeron, quise recuperar esta, porque me parece central. Briseida, ¿quieres hacer alguna mención? En primer lugar, quiero saludar las dos intervenciones de los colegas que han dado muchísimas luces hacia dónde seguir, y creo que en este momento fundamental es importante saber que estemos en esta pandemia. Es muy importante recordar ampliar el conocimiento relativo a la construcción de los géneros para visibilizar las diversidades identitarias y los procesos que conlleva estar en la palestra pública de una sociedad juzgadora que reprime y castiga con
¿verdad? Y en este sentido, es muy importante e impostergable generar conocimiento de las realidades concretas para no operar bajo la incertidumbre de un retroceso en el pensamiento como en los tiempos, dado la evidente sociedad en la cual estamos viviendo, que es abiertamente positivista, mecanicista y fragmentadora de los entendimientos. Es menester priorizar la formulación de las propias preguntas que hay que generar para avanzar, confrontar y encontrar soluciones a los nuevos desafíos de los problemas complejos de la vida cotidiana y que tocan directamente la estructura de la ideología patriarcal en el marco de este sistema, ¿verdad?, capitalista, excluyente, perverso, que en el marco de la crisis pandémica profundiza las desigualdades que siempre tienen su antípoda, que también tenemos que considerar teniendo en cuenta la evolución de los tiempos y las contrapartes que refutan. En estos tiempos de fundamentalistas, es imperativo tener presente que estamos siendo testigos de acontecimientos donde metafóricamente podemos advertir que los fósforos se han encendido para incendiar hogueras, productos de especulaciones acientíficas, y que es muy importante hoy en día rescatar y recordar que el método científico es el método con el que no debemos perder el sentido de las investigaciones y los resultados que queremos construir y que queremos llevar a las investigaciones para poder realmente crear el fin último de una investigación, que es conocimiento. Y un conocimiento que pueda ser compartido y que sea de gran utilidad para la sociedad, para la humanidad en su conjunto, y que nos permita avanzar para la transformación de esta sociedad. Lo dejaría allí y les agradezco, reitero, el haberme invitado a esta importante debate, y saludo a todos los que nos están escuchando, a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias, Briseida. Había una pregunta más que acabo de dejarle para Mario Peceni, si quiere responderla. Sí, antes que le toque a Karina, recién me transmitieron lo que habías expresado hace un ratito, pero que no había entendido bien. Este papel de, digamos, de la verdad de los hechos, ¿no? Es decir, en la televisión y en distintos medios, sobre todo los de las redes sociales, que como no sé quién acuñó el concepto de shitstorm, que quiere decir tormenta de mierda, es decir, que la dinámica propia de ciertas redes sociales promueve, incluso por su formato, la proliferación de no solo de informaciones falsas, sino de opiniones y de conspiraciones, que en estos tiempos de pandemia es un terreno muy fértil para que prosperen. Entonces, esta es una cuestión casi del siglo XVIII, ¿no? Es decir, el trabajo de la investigación permite encontrar afirmaciones respecto de lo que sucede en el mundo, no para ir a pontificar ni levantar el dedito, sino para decir, bueno, esto no es así, o es así, y aprender de las políticas que se hicieron en otros países, de los otros contextos y de nuestros propios contextos, conocimientos que además no son solo, entre comillas, puramente científicos, sino, como mencionó Juan Piovani al inicio, cuando se hizo desde la red de universidades y del CONICET un relevamiento de las condiciones para poner en práctica el aislamiento social preventivo y obligatorio, son los conocimientos anclados en territorios, ¿no? ¿Quién es mejor que los distintos referentes sociales y distintas referentes sociales para poder dar cuenta de las condiciones, que algunas para nosotros no son nada novedosas, pero que son claramente puestas en urgencia cuando hay que aplicar medidas como las que se aplicaron en los distintos países. Entonces, efectivamente ahí hay un papel que podemos cumplir quienes nos dedicamos a investigar, que es contar lo que pasa y poder basar aquello que decimos en evidencias. No es una tarea sencilla porque justamente también
esos discursos fascistas, que yo no me ahorro la palabra de calificarlos de esa manera, como fascistas, como de berretas, como ramplones, es un discurso anticientífico, como decía Karina, anticiencias sociales y antihumanidades, o como también decía mi colega, antigénero, porque justamente se plantean desde un lugar de una circulación de discursos que son empíricamente falsos. Es decir, falsos en el sentido de la verdad proposicional de Karl Popper o no sé, del positivismo lógico. Es decir, no es verdad que esto sea como esta gente dice que es. Y eso es algo que hacemos desde las ciencias sociales y desde, ni hablar tampoco, también digo, desde todo el conjunto de disciplinas científicas. Y lo hemos visto también con los usos o no usos de medicamentos, o si son gripecitas o no son gripecitas, y el dato de cuánta gente se muere es un dato, no es a mí me parece que se mueren muchos o se mueren pocos. Bueno, se mide, se ve, se busca la causa, se tienen que notificar, etcétera, etcétera. Bueno, resumiendo, no creo en un papel redentor del discurso científico, también desde el siglo XVIII sabemos el problema que trae esto, pero en una circunstancia como la actual, creo que es responsabilidad justamente de que las políticas se basen en evidencias y en datos y en conocimientos y no en suposiciones, porque los errores de suposiciones traen consecuencias nefastas para la vida de las personas. Si no, miremos las situaciones, por ejemplo, de nuestro querido Brasil, decisiones basadas en el prejuicio, en el dogma, y incluso en el dogma y el prejuicio de no querer basarse en la ciencia. No es solo que se basaron en mala ciencia, sino que era una decisión política de no tomar en cuenta que la Tierra es redonda, y eso trae que se muera mucha gente. Y eso es algo que es muy poco solidario. Perdón que me extendí quizás demasiado para una respuesta. Ahora sí, Angélica. Adelante, sí. Bueno, fantástico. Todo esto en realidad, por lo menos a mí me ayuda a pensar y a seguir dándole vuelta a estos temas que integraron la mesa de hoy. Voy a decir 2 o 3 cosas también desordenadas, igual que lo que fue mi exposición, de lo que fue surgiendo en el intercambio. Primero, esto último que decía Mario, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo que abone en la dirección de lo que él estaba planteando. La idea falsa, el falso concepto o el uso de 2 palabras con pretensión de rigor conceptual, que es la ideología de género, ¿verdad? Solamente hablar de ideología de género desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es un disparate tremendo. Sin embargo, se busca imponerlo como concepto que justamente contrarreste a los conceptos que provienen del campo de la teoría de género. Entonces, eso de la ideología de género es un ejemplo, digamos, de lo que Mario estaba planteando ahora en su respuesta. Después me quedó algo pendiente que no recuerdo si fue Juan o Mario o quién lo dijo, en términos de lo que a mí me gusta llamar la equifonía, que es una de las dimensiones de la equidad, ¿verdad? Son 3, yo entiendo que son 3, pero pueden ser más, pero por lo menos son 3. Y la equifonía es una de ellas, la equifonía en términos del uso de esto que estoy haciendo ahora, el uso de la palabra, pero no solo el tener el derecho a usarla, sino que lo que digo pueda primero ser tomado en cuenta, después tener algún nivel de incidencia, etcétera. No me voy a ir por ahí, no te preocupes, Angélica. Pero en términos de esa equifonía, en términos de los análisis de la pandemia, decían el 80% de los análisis de las voces de quienes están orientando el sentido en este momento son masculinas. Mencionar una iniciativa que ha tenido la UNESCO de sacar en su revista, esa revista que todos conocemos, El Correo de la UNESCO, ¿verdad? Que sale además en varios idiomas y que está en un lenguaje de difusión bastante interesante, de hacer un número exclusivo para responder a ese 80%, dando voz
a las mujeres, ¿verdad? De distinto ámbito. A mí me tocó participar, escribir para esa revista a pedido de la UNESCO, desde distintas miradas, bueno, qué tenemos o qué estamos diciendo las mujeres en este momento de la pandemia, y para mostrar que también hay voces femeninas analizando este tema. Así que si a alguien le interesa, está en la página de UNESCO. Y después la pregunta que hacían allí en relación a lo cotidiano y la tarea de investigación, bueno, es todo un desafío, como intenté decir en la parte expositiva, que entre otras cosas nos implica romper con algunos presupuestos epistemológicos y modificar también en algunos casos las perspectivas metodológicas con las que trabajamos para lograr que esa dimensión esté presente en los análisis que hacemos, ¿verdad? No es fácil decir, creo que la pregunta decía, bueno, cómo abordar lo cotidiano, cómo pensar la ciencia desde ahí, digamos, no hay una receta única, pero yo creo que es colocando la dimensión en nuestra preocupación como cientistas sociales que somos, que se empieza a transitar ese camino, ¿verdad? Y recordar también algo que siempre, por lo menos desde quienes trabajamos o pretendemos trabajar en el marco de la teoría crítica, del pensamiento crítico, planteamos siempre que es esta voluntad de la comprensión, ¿sí? De comprender, pero bueno, que no se agota allí en el simple placer del comprender, sino en el comprender para transformar y para incidir, y en definitiva para transformar sociedades hacia, bueno, sociedades más justas, democráticas, equitativas, etcétera, etcétera. Creo que por ahí viene el desafío, y vuelvo a expresar mi agradecimiento y el placer de haber compartido la mesa con quienes están hoy aquí, y estos temas nos invitan a seguir pensando, ¿verdad? A seguir cuestionando algunos elementos y elaborando también nuevas ideas al respecto. Gracias. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a Mario Pecheni, muchas gracias a Briseida. Juan Piovani, ¿querés abrir tu micrófono para que estamos cerrando? Si querés hacer, por favor, alguna mención o alguna intervención, te dejamos la palabra. Bueno, de nuevo, en nombre de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, volver a agradecer a las panelistas, a la Universidad Nacional en la Universidad de La Matanza por haber organizado este panel para discutir y conversar sobre temas que nos parecen tan urgentes y tan importantes, y aprovechar que nos está escuchando gente en distintos lugares para recordar que la red organiza una serie de actividades y que el próximo gran evento es el 7º Congreso Latinoamericano de Metodología, ELMEX, que estaba previsto para este año, pero que fue postergado para octubre del año que viene en Chiapas, México. Así que invitarlas a que contacten nuestras redes sociales, nuestra página web, las redes también de los distintos nodos que componen la red en varios países de América Latina, para conocer estas actividades, poder sumarse y participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ana Vidiña. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Nos vamos por ahí, ponía en el chat, enriquecidos y con muchas ganas de seguir contribuyendo y de seguir transformando la realidad a partir de las ciencias sociales y de todas las ciencias que están convocadas ahora a raíz de la pandemia, y que seguramente nos traerá desafíos en el futuro. Nosotros no queríamos terminar ya que no pudimos al principio, mostrarles un poco nuestra universidad, entonces vamos a ver si ahora la tecnología nos favorece también en esto, y bueno, cerraríamos con ese video. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana Vidiña. Efectivamente, yo reitero los agradecimientos y a todos y a todas, y la posibilidad de que pensemos que esta situación de virtualidad que nos invita a reflexionar, a construir nuevas teorías, a pensar nuestros roles, a pensar los modos de hacer investigación, a pensar todos estos elementos que ustedes nos trajeron hoy a la mesa, ¿sí?
respecto a pensar las desigualdades, al patriarcado, al reconocimiento de las diferencias, estas formas de dislocación de tiempos, espacios, ¿sí?, de nuestra cotidianidad, y también en nuestra cotidianidad respecto a nuestros propios modos de hacer investigación, que nos provoca justamente a revisar todos estos elementos. Agradeciéndoles, ahora vamos a ver si efectivamente, tal como lo decía Ana Viriña, la tecnología funciona a nuestro favor, y le pedimos ahora a Florencia a ver si podemos dar paso al video institucional como forma de cierre de este espacio de discusión e intercambio. A ver, Florencia. No se escucha. En sus familias. Investigamos, enseñamos y educamos con convicción, porque somos profesores, trabajadores y científicos. Abarcamos desde las ciencias sociales hasta las ciencias de la salud. Compartimos el arte y la cultura. Somos más de 60.000 alumnos en constante movimiento. Bailamos, cantamos, actuamos, nos reímos. Así, fortalecemos la identidad en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Y lo más importante, celebramos la pluralidad de todos los que visitan nuestra casa. Desde 1989, apostamos por un futuro de libertad. Nuestro objetivo para lograrlo es transitar el camino a la excelencia. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Dejamos entonces de la transmisión en directo por Facebook, dando por finalizada esta actividad, agradeciendo una vez más a todos y a todas, y la posibilidad que nos da la virtualidad de poder juntar, ¿sí?, ideas desde distintos espacios, desde distintos tiempos, que nos invitan y nos provocan a seguir pensando y a seguir trabajando. Un nuevo agradecimiento a todos, a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. A todos. Un abrazo. Gracias. Y seguimos en contacto. Gracias por estar, Bueno, bien, ¿no? Muy bien. Quedamos bien. Respira un rato. Bueno. Sí, quedó todo muy bien. Todo bueno, muy bien. Bueno. Bien. Bien. Quedaron un par...